Mi nombre es Luz Dari Casalla, soy la directora de docencia del Centro de Estudios Profesionales CCC para Latinoamérica. Nos acompaña el día de hoy nuestra coordinadora académica, Marta Siri. Está con nosotros el tutor Miguel García del curso de adiestramiento canino y nos acompaña nuestra invitada especial, sí, especial y valga la redundancia, la especialista Marisol Londoño Cuela. Voy a contarles un poquito de ella. Es una médica veterinaria, ya egresada a la Universidad Nacional aquí de Colombia. Es especialista en cardiología de pequeños animales, en práctica privada de caninos y felinos. El día de hoy, en nuestra clase abierta, vamos a hablar de tópicos claves en la vacunación canina. No sé si quiera contarnos un poquito más, Miguel. Y Marisol, pues darte las gracias y bienvenida. Gracias. Claro que sí. Pues nada, me presento. Mi nombre es Miguel García, soy el tutor del curso de adiestramiento canino. Estoy muy emocionado y para mí es un honor tener tantos invitados. Para mí también es un honor que la doctora Marisol haya sacado un espacio y pueda estar aquí con nosotros. Eh, para mis alumnos, quiero decirles algo. Esto es otra muestra de que adiestrar perros no solo es enseñar trucos y conductas, sino que va mucho más allá, ¿no? Siempre se los he dicho, para ser el mejor adiestrador canino hay que ser el eterno estudiante. Este tema es clave, ¿no? Para ser adiestradores, saber leer un carnet, qué vacuna necesita nuestro perro, en qué etapas deben ir esas vacunas. Y para los invitados, quiero que sepan que este curso los está esperando. ¿Listo? También es importante que si gustan de los perros, que si están interesados en esto, aquí siempre están bienvenidos. CCC tiene una oferta muy buena en el curso de adiestramiento canino. Les presento a la doctora Marisol y creo que van a estar en muy buenas manos. Gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Luz Dari, Marta. Un placer, de verdad, hablar de este tema tan bonito, un tema controvertido, un tema sobre el que se ha cambiado mucho desde que yo me gradué hasta nuestros días. La cosa ha cambiado bastante. Entonces, damos inicio, ¿verdad? Sí, doc. Listo. Bueno, Así acá es. ya les contaron todas las cosas que he tenido la oportunidad de hacer, entonces vamos a pasar esto de larguito. Tópicos importantes en vacunación de caninos. Esta más o menos es como la estructura de lo que vamos a hablar. Los 4 títulos importantes en los que quise compartirles alguna información, sembrar algunas dudas, sembrar algunos conceptos y bueno, bienvenidos al final. Creo que al final vamos a hacer el tema de las preguntas y los comentarios y las dudas. Bueno, continuemos. Este concepto lo traje porque, bueno, cualquiera que quiera aprender de perros, de gatos, que esté vinculado con la salud, es necesario que entienda que forma parte de un engranaje muy grande y este concepto no nos surgió del aire, esto lo incluyó la Organización Mundial de la Salud hace un tiempo y está dado porque ustedes los entrenadores, nosotros los veterinarios, los auxiliares veterinarios, las personas que quieren convivir con un canino, con un gato, tienen que saber que todos formamos un concepto de una sola salud. O sea, la salud no depende solamente de mi médico o de si yo me cuido en mi alimentación o no, sino que es un conjunto donde entra también el clima, el ecosistema, en donde me desenvuelvo yo, mis hábitos y los hábitos de mi mascota o de mi animal de compañía. Entonces es muy importante que ustedes hoy se lleven que ustedes son unos actores sumamente importantes de que nuestros animales de compañía tengan salud. Porque puede ser que no se maneje la parte médica, pero yo puedo identificar problemas y comunicárselos al cuidador, al humano de ese animal. Entonces, eso sí es un concepto muy lindo
los invito a que le hagan una investigación por ahí en Google, porque entraña sobre todo, se da a la luz de todo este cambio climático, también a la luz de un tema muy importante que al final lo vamos a ir comentando con más profundidad, y es de la resistencia antibiótica, con lo cual también está ligado a un plan de vacunación exitoso o no. Entonces los invito a que aprendan y que sean parte de la Una Sola Salud. Este es el esquema mundial que se maneja, entonces fíjense que acá estamos todos incluidos, ¿no? Salud humana, salud animal, y el medio ambiente es fundamental. Ahora acá en Colombia, por ejemplo, esta es una época en la cual se trafica mucho con animales exóticos, porque hay personitas todavía que creen que un mono, una tortuga o un lagartico o lo que sea puede ser un animal de compañía. Y ahí empieza nuestra labor de pedagogía y para entender que ese animal puede traernos infecciones, enfermedades. Las enfermedades zoonóticas no se han desaparecido, entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo he visto que los entrenadores, por ejemplo, los adiestradores caninos, tienen muchos eventos de mordedura y a veces se lo toman muy a la ligera. Mucho cuidado con eso, porque es su salud, la salud pues ustedes trabajan con sus manos, protéjanse sus manos, no hagan, digamos, no hay que tomar a la ligera un evento como ese, ¿no? Entonces, eso forma parte de que yo entienda que soy un personaje activo de todo de Una Sola Salud, para que todos podamos estar, por lo menos tener una salud pública en condiciones favorables para toda la población. Acá lo primero que vamos a ver, les voy a mostrar, son los patógenos importantes y de los cuales están compuestas casi todas las vacunas en caninos. Entonces por acá está mi amigo el parvovirus. Es el primero que ven. Esta es una animación, pero en la estos son fotos animaciones de fotos de microscopía electrónica. Son microscopios muy potentes, muy computarizados. Y acá lo que les quiero mostrar es, no sé si ustedes observan que en esa superficie de esa partícula viral hay como unas formas específicas, ¿no? Hay unas cositas que parecen una flor, otras que parecen como dos personitas dándose un beso y así. Bueno, esos sitios específicos de los virus tienen funciones para detectar la célula que voy a infectar, identificarla y decir, ay, si este es mi huésped, entonces puedo generar la enfermedad. Eso les estoy hablando como parvovirus. Y otras partes de estas son las que desarrollan, ayudan al huésped, estimulan en el huésped, en el animal infectado, a que se desencadene la respuesta inmune. Y esas zonas son las que se aprovechan en la producción de vacunas. A veces los laboratorios, pues eso son años de investigación y de mucha ensayo y error para poder encontrar esos sitios específicos mediante los cuales esa vacuna, ese virus dentro de esa vacuna puede generar una respuesta adecuada y protectiva en mi perro. Es decir, que genere una respuesta que se mantenga en el tiempo. Acá está el distemper, que se conoce comúnmente como el moquillo. Fíjense que son dos virus muy diferentes. El coronavirus canino, que este coronavirus es un coronavirus alfa. El coronavirus del COVID es un beta, ¿no? Fíjense, esa superficie está como con racimitos, parecen brócolis de diferentes colores, porque está representando las diferentes zonas de las que consta un virus, lo que le hablábamos en parvovirus canino. Y el virus de parainfluenza, que es el que está implicado en el desarrollo del complejo respiratorio junto con una bacteria que vamos a ver ahorita. Entonces, estos son los 4 personajes malvados
para los perros. Bueno, acá encontramos además de estos 4, en vacunación canina también podemos hacer un esfuerzo por mitigar las infecciones de lo que comúnmente se llama como tos de las perreras, o traqueobronquitis infecciosa canina, o tos de las perreras, o complejo respiratorio infeccioso, como lo quieran llamar. La bacteria que desencadena, o sea, la que viene pues como a armar la fiesta junto con virus y otras bacterias que puedan estar ahí en el tracto, pues es la Bordetella bronquiséptica, y de estas que se componen las vacunas contra tos de las perreras. Esta es una bacteria, entonces es un poquito diferente, digamos, la producción de su vacuna, y generalmente ella viene solita, ella no viene en vacunas combinadas. Acá les puse este dibujo, ahí pueden observar un ciclo donde hay incluidos personas, niños, ratones, roedores y unas cositas que parecen unos espirales, ¿no es cierto? Que hay 2 ahí que se están como mirando. Es la leptospira, es una bacteria también que está dentro del plan básico. Más adelante vamos a ver si es esencial o no esencial, de acuerdo a la clasificación, pero lo importante y lo que quiero que se les quede hoy es que esta es una zoonosis. Una zoonosis es una infección que se transmite de animales a humanos. Entonces es una zoonosis muy importante porque pues es mortal, realmente en humanos es muy grave la infección. Ella ataca riñones, ataca hígado, en perros igualmente. Difícilmente pues los animales que están muy infectados o que llevan mucho tiempo, mucha cronicidad en el proceso, pues logran salvarse. Y es un bichito que se excreta o se elimina del animal contaminado, se elimina mediante la orina. Los transmisores dentro de en la naturaleza, así, más conocidos son los ratones, las ratas. Esos espacios donde hay muchas basuras, donde mi perro se mueve en espacios como donde hay caños de aguas negras, esos perritos están muy expuestos a leptospira, entonces hay que tener mucho cuidado, y más adelante vamos a hablar dentro de la vacunación cómo es que podemos prevenir este tema. Tipos de vacunas. Entonces, esta clasificación se las traje completa, pero realmente es una solamente la que vamos a como a enfatizar y que quiero que ustedes se queden con esa. La clasificación clasificación microbiológica, dependiendo el tipo de microorganismo. ¿Eso a qué se refiere? Recuerden que al principio dijimos, les presenté los virus y al final les presenté 2 bacterias. Entonces hay vacunas bacterianas, otras víricas y vacunas parasitarias. En veterinaria, y aquí específicamente en Colombia y a nivel de Latinoamérica, las parasitarias son vacunas que están catalogadas como no esenciales, digamos, no están dentro del esquema básico, y no se aplican, no se deben aplicar algunas porque no se conoce bien su eficacia. Acá hay otra clasificación, la tecnología de fabricación. Hay algunas vacunas que en el caso de los virus, que son virus vivos o atenuados, es decir, que un poco como que los virus son de por sí muy patógenos, porque ¿cuál es el objetivo de un virus? Pues no morirse, no terminarse, exterminarse de la faz de la Tierra. Entonces, en ese proceso de producción vacunal, lo que se hace es como restarle patogenicidad, restarle bravura a ese virus, para que cuando sea inoculado en ese paciente mediante la vacunación, pues no desarrolle el cuadro de enfermedad propiamente dicho, como si se hubiera infectado el perro de forma natural. Las bacterias inactivadas o muertas, que generalmente dentro de esta está la vacuna antirrábica. Rabia es un virus. ¡Ay! No les puse foto de la rabia, perdón. Se las quedo debiendo. Rabia es un virus bastante, pues es un virus muy peligroso realmente. Entonces, él hay que matarlo. Entonces se inactiva acá mediante procesos físicos o químicos,
y el virus entra muerto al sistema. Y así genera la respuesta, pero ya no se puede atenuar, hay que inactivarlo, matarlo para que pueda ser inoculado. Según el tipo de partícula antigénica, bueno, esto ya es un poco más complejo, hay vacunas de células enteras, por ejemplo, los virus generalmente van completos, las partículas virales van completicas, los virus van todo como las bolitas que les mostré en la foto, no van partidos, no van seccionados. Otras vacunas son vacunas de subunidades, hay una tecnología que es que cortamos el pedacito de gen que que ya sabemos, la ciencia encontró, que monta la respuesta en el paciente, que desencadena la respuesta inmunológica en el paciente. Entonces yo corto un pedacito, ese pedacito se lo introduzco a un vehículo, un vector, que después les voy a explicar cómo es, como si yo soy la partícula del virus, me subo al bus y ese bus me transporta. Es más o menos lo que hacen las vacunas hechas con subunidades. Las vacunas recombinantes, que ya es un poco una tecnología más avanzada, genes clonados, y eso también lo que hacen es clonar los genes que desencadenan la respuesta viral y se los colocan a virus que se llaman vectores, que no van a generar ningún evento de enfermedad dentro del paciente, pero que sí me van a ayudar a potenciar esa respuesta inmune. Según su composición, aquí hay algunas monovalentes, polivalentes. ¿Qué quiere decir monovalente? Que solamente tiene un patógeno, un virus. O un ejemplo monovalente, la vacuna contra tos de las perreras, que solamente trae la bacteria, no trae más. Un ejemplo de polivalentes, pues las que comúnmente se conocen como quíntuples, que traen parvo, moquillo, adenovirus, bueno, para influenza, traen varias cosas. O vacunas combinadas, que son las que el diluyente es la bacteria, como en el caso de la leptospira, y la porción seca leofilizada es el virus. Entonces yo combino esas dos cosas y eso es una vacuna combinada. Según el uso, este es la clasificación más importante, porque hay la Organización Mundial de Médicos Veterinarios que trabajan en pequeños animales, emitió hace ya unos años unos documentos con unas directrices de vacunación. Es decir, que nosotros ya eso se hizo con base en evidencia científica. Y lo ideal que uno tendría que hacer como veterinario es poder determinar en qué momento puedo vacunar mi perro, si el perro necesita o no la vacuna, y más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, en eso se dividen vacunas esenciales, las que todos los caninos deben recibir: parvovirus, moquillo, adenovirus, que es un virus muy importante que desarrolla una infección hepática; para influenza, que es el del complejo respiratorio; y rabia. Rabia a nivel de Latinoamérica, sí o sí, sin discusión, anual. Vacunas no esenciales o complementarias se aplican de acuerdo a riesgo epidemiológico. En esa entra la leptospirosis, al estilo de vida o riesgo de exposición. Lo que les decía, esos perritos que viven o que están, de pronto los dejan salir y están muy a la orilla de caños de aguas negras, o a veces ni siquiera tienen que ser aguas negras y zonas sucias, zonas libres, ¿no? Donde transitan también animales silvestres. No solamente las ratas transmiten y excretan la leptospira, sino que también hay otros roedores, ¿no? Entonces, a esos perritos hay que considerar colocar dentro del esquema vacuna contra leptospirosis. Y vacunas no recomendadas, que son las que se desarrollan frente a enfermedades exóticas o aquellas de eficacia dudosa o cuestionable. Dentro de esas está la Yardia, la vacuna contra Yardia. Entonces, bueno. La respuesta inmunitaria, esto es un súper brochazo, así súper encima de lo que compone la respuesta inmunitaria. El organismo tiene, nosotros y todos los organismos vivos tenemos una capacidad infinita de responder a las cientos de millones de cosas a las que estamos enfrentados todos los días. Ustedes no se imaginan
la cantidad de cosas contra las que su mucosa, sus ojos, su cavidad oral, su cavidad, sus órganos genitales, donde hay mucosas, están enfrentados todo el tiempo y peleando para que nosotros no nos vayamos a enfermar. Es un sistema maravilloso y está compuesto de inmunidad innata, que es lo que traemos, con lo que nacemos. Todos nacemos con piel. La piel es una barrera, es el órgano más grande, entonces es una barrera muy importante. Las mucosas, o sea, la conjuntiva, la mucosa oral, la nariz, en la parte de los cornetes, de los hollares de los porritos hacia atrás, ahí hay mucosas. Las barreras químicas, el pH de los fluidos, recuerden que, por ejemplo, la lágrima tiene un pH específico que no se parece al pH del estómago. La mucosa del pene, por ejemplo, de un cachorro o de un adulto macho, tiene un pH que lo defiende de todas esas agresiones externas. Unos péptidos que son proteínas chiquitas que están presentes en esos líquidos, en esos fluidos, en esa mucosidad, y unas más grandes, por ejemplo, como la lisozima, que es una enzima ya más grande, es más poderosa ella está presente, por ejemplo, en las lágrimas. La leche materna humana tiene lisozima, los mocos, la secreción nasal tiene lisozima. Entonces, fíjense ustedes cuántas barreras químicas, cuántas barreras inmunológicas nos provee la naturaleza de por sí. Y luego entonces entra la inmunidad adaptativa, que es la que yo voy a desarrollar, a potenciar con el uso de las vacunas. De esto se pueden clasificar en que la inmunidad adaptativa está dividida en respuestas humorales. Aquí ya fíjense que hablamos de respuestas porque quiere decir que yo inoculé algo a mi perro o a mí para que yo monte una respuesta inmune. Entonces, respuesta humoral, que son anticuerpos y citocinas. Estos son sustancias que producen las células de la línea blanca para defendernos de agresores externos. Y la respuesta celular, que está dada por los linfocitos. Perdón, me les robo un sorbito de agua. Linfocitos, que estos son las estrellas del paseo. Ellos son los que tenemos nuestro blanco en inmunología para estimular y para crear una muy buena respuesta inmune. Son estos sujetos, los linfocitos. Acá les traje una foto de un linfocito. Hay linfocito de gato, linfocito de perro. Fíjense que todos, unos más grandes, unos más chicos. Acá el primero es de caballo. Pero en realidad son células con un núcleo. ¿El núcleo cuál es? Esta parte más oscura y redondita es el núcleo. Es el que tiene la información genética de la célula y donde ese linfocito va a guardar toda la información de toda la respuesta que desencadenó después de que yo apliqué mi vacuna y va a empezar a replicar eso y va a empezar a esparcirlo por todo el cuerpo para que hayan anticuerpos protegiendo en todas partes. Los linfocitos viven en todo el cuerpo. Ellos no solamente están en la sangre, sino que en los nódulos linfáticos, o ganglios linfáticos, están en el intestino. En el intestino habitan aproximadamente el 10% de toda la población linfocítica del cuerpo, y en la piel también, bueno, en las mucosas hay linfocitos, porque ellos son como los soldados, están ahí atentos a ver quién llega para descargar su arsenal. Este es una muestra de lo que entraña la vacunación. Es un video muy cortito, pero a ver, lo ven y ya les cuento. Realmente no tiene audio, pero lo que les quiero transmitir acá. Esto fue una vacuna que coloqué el sábado pasado. Lo que les quiero transmitir es que la vacunación es un acto médico, ¿no? Wasaba desarrolló un texto para Latinoamérica, y cuando uno lee el texto, pues uno como veterinario dice, ay, qué embarrada que estas cosas pasen, pero ellos postulan dentro de todos los comentarios preliminares que hacen, que una de las dificultades más grandes de vacunación en América Latina es que no todas las veces la vacuna la coloca un veterinario.
Entonces, eso ya de por sí es complejo porque uno está obligado, todos los veterinarios tenemos que hacer examen clínico completo antes de colocar una vacuna, ¿no? Es como si viéramos a ese paciente por primera vez. Historia clínica, y dependemos mucho también de lo que el dueño, el humano de ese perrito nos está contando. Entonces también es muy importante ser estratégico y saber sacar las verdades, porque a veces la gente le miente a uno. Y una mentira durante un proceso de vacunación, por ejemplo, que mi perro haya estado en tierra caliente, se llenó de garrapatas, llegamos, empezaron a arrancárselas con las manos porque no lo llevaban al médico. Y llegó el sábado el perro, las garrapatas se las arranqué el martes y el siguiente sábado tenía vacunación. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a llegar ese sistema inmune a esa vacunación? ¿Y qué es lo que pasa el sábado? Yo hago mi examen clínico, pero el sábado todavía no hay síntomas de enfermedad de lo que a lo mejor lo contagiaron esas garrapatas. Entonces, es muy importante que siempre digamos la verdad, que siempre estemos... que la vacuna, sepamos y seamos conscientes de que la vacuna es un acto médico, ¿no? Porque a un día me llegó una señora con la vacuna entre el bolsillo, venía corriendo, había comprado la vacuna y tuvo que tomar el transporte masivo para llegar al consultorio, y ella llegó ingenua y me dijo, ay, doctora, ya le traje la vacuna, por favor, me la vacuna. Le dije, no, ¿dónde traías esa vacuna? Esa es la otra cosa. Respetar mucho las vacunas dependen mucho de su cadena de frío y eso es sagrado. Si tú no respetas la cadena de frío, la respuesta que se va a desencadenar no es la óptima. Bueno, aquí, bueno. Listo. En cuanto a la parte de reconocimiento, digamos, yo lo titulé características de legalidad, ¿no? Acá en Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario es el encargado de otorgar esas licencias y esos registros a las vacunas que se producen, se importan o se distribuyen acá. Mediante esas dos resoluciones, como en Argentina es el SENASA, bueno, se me escapan el resto de países, pero todos los países tienen un ente que vigila eso y son muy estrictos y tienen que ser muy estrictos. Entonces, ustedes cuando toman un carnet de vacunas, siempre debe haber un sticker pegado ahí. No puede ser que haya un pedazo de papel cualquiera, que es que yo anoté aquí, le eché un poquito de pegamento y no. Ahí debe haber siempre las vacunas, aquí en Latinoamérica siempre deben estar en idioma español. Fíjense que está el nombre y abajo está toda la información en idioma español. Aquí hay en la foto de al lado más grande hay una flechita que es la que nos indica el laboratorio a los veterinarios. Ahí despegamos el sticker para poder colocarlo en el carnet del paciente. Siempre debe estar la información de un lote. Esto es S064, es el número de lote, que se tiene que ver muy claro. No deben haber tachones ni borrones, nada que me impida observar esto con claridad. Y esta B pequeña, esta V, es de vencimiento. Entonces, generalmente las vacunas todas colocan mes y año. Entonces, eso se debe ver con absoluta claridad. Fíjense que acá, y en el caso de Colombia, debe aparecer el registro ICA. Aquí fíjense que aparece también el registro de SENASA, aparece el laboratorio. Estas vacunas son elaboradas, estas vacunas son argentinas y son elaboradas por Tecnovas. Ese es el laboratorio. Habla también de su uso, las especificaciones y las vías de aplicación. Algunas es posible aplicarlas intramuscular, otras específicamente se hacen para aplicar subcutáneas. Aquí un poco más cerca, un poco más de lo mismo, siempre esto súper claro, tiene que verse. No deben haber nada de borrones en esos stickers, en esas calcomanías. Bueno, esta es otra casa comercial, entonces ellos ya pusieron su sticker diferente. Fíjense que acá arriba de donde dice 1 ml, pues hay como un punteadito, ese sticker se rompe por ahí, se divide por ahí y es el que se va a pegar
pero siempre debe haber un lote, una fecha de fabricación. Acá son más juiciosos porque pusieron fecha de fabricación y fecha de vencimiento. Y toda la información en el caso de Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, España, México, en español. Un poquito más. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de una antirrábica unidosis. Lo mismo. Y acá les coloqué un frasquito de disolvente. También el disolvente no puede ser cualquier disolvente. Entonces él trae sus especificaciones también, trae el nombre del laboratorio y muy clarito dice disolvente estéril para que uno no se vaya a confundir y coloque solo el disolvente y se le olvide mezclarlo con el patógeno, con el virus o con la bacteria, ¿no? En el caso de Colombia, no sé si Becol está exportando acá a los vecinos, pero para los que los participantes de Colombia, o bueno, para todos que manejen o que sepan de vacunas multidosis, las cuales vienen en un frasquito, vienen 10 dosis, entonces yo tengo que ir sacando de a centímetro y aplicándoselo a mi paciente. Generalmente el laboratorio le entrega a uno el sticker, le entrega a uno la calcomanía para pegarla en el carnet de vacunación. En este caso, Becol, que es un laboratorio colombiano, estas son las vacunas que maneja la Secretaría de Bogotá en las jornadas de vacunación. Ellos tienen, aquí les coloqué el ejemplo del número de lote, siempre es un lote que se llama así, RAC, y el número es un número de 3 dígitos. Deben ir como en el 230 y pico, porque hace tiempos que no las aplico. La última vez íbamos en 234. Acá fecha de vencimiento debe ir claro, esto lo escribe el veterinario, entonces fíjense que sea fecha de vencimiento después de la fecha de aplicación, ¿no? Eso es muy importante fijarse en eso porque a veces pasan cosas y uno mismo de pronto escribe mal o se equivoca o confunde los números y es muy importante, por ejemplo, en el caso de un adiestrador que revisa un carnet, pues que ustedes tengan la posibilidad y el criterio de decirle a ese humano, hey, ven que aquí no entiendo esto, de pronto por ahí, para que lo aclaren con el médico. Un poquito. Esta es un ejemplo de una vacuna para un gatico, pero las vacunas para canino de este laboratorio vienen igual. Fíjense que ahí ellos ya colocan tanto en el sticker como en el frasco, le queda a uno la información del lote y vencimiento para que eso también vaya a la historia clínica del paciente. Otras, acá, bueno, en el mercado latino hay muchas marcas, muchos laboratorios, eso está muy bueno, pues que podamos nosotros elegir qué vacuna queremos, si una recombinante, si un virus atenuado. Hay vacunas de alto título para los cachorritos. Esta Canigen Puppy, que es la que está en el 4º lugar, esa es una vacuna que es de alto título para parvo y moquillo. Entonces, esa generalmente se usa como primo vacunación en los cachorritos, ¿no? Este es otro laboratorio. Acá en Colombia, por ejemplo, últimamente han llegado varios biológicos. Esta Biobeta, Vivi son virus atenuados. La Beringer, por ejemplo, las Recombitet son virus recombinantes, o sea, ellos agarraron el virus, le cortaron el pedacito que les dije yo que montaba la respuesta y se lo colocaron a un virus que lo va a transportar dentro del perro, ¿no? Estas son las de Tecnovax, que es la que les contaba. Esas vacunas son vivas atenuadas. Bioso, hay un espectro enorme. Acá están las Procyon, que también son de ese laboratorio. Y aquí aparece esa foto que les coloco donde hay un frasco de tapa verde. Son una de las que está acá en el mercado para contratos de perrera. Entonces, esa es un ejemplo de vacuna bacteriana en la clasificación de acuerdo a los al microbio y una monovalente. Esta que está acá, ellos la desarrollaron para dar la vía oral. No se inyecta por ninguna parte, se da vía oral.
Entonces, esa vacuna, por ejemplo, va a funcionar y va a andar bien en los perritos que son chéveres para darles cosas vía oral, ¿no? Porque hay algunos que pues lo ven a uno con algo en la mano y salen corriendo, de pronto ahí te va a funcionar mejor un inyectable. Pero bueno, eso es a criterio del veterinario. Bueno, acá entonces empezamos a hablar un poco de lo que pasa después de la vacunación o ese tiempo ahí durante y después. ¿Hay fallas en la vacunación? Sí. Yo vacuno a mi perro y nunca le va... No, eso no es cierto. Las vacunas no protegen al 100% porque depende del estado del perro. Aquí hay varios factores, la ciencia ha encontrado varios factores por los cuales una vacunación o un plan de vacunas puede fallar. Dentro de esos está la genética. Fíjense que ahí les nombro 3 razas que son muy comunes. Acá en Colombia hay muchos labradores, hay muchos golden. Rottweiler no tanto, pero hay. Y fíjense que son 3 razas que la ciencia encontró que pueden tener muy malas respuestas tanto a la infección natural, o sea, si esos perritos de esa raza se llegasen a infectar de forma natural, la posibilidad de que desarrollen un cuadro muy letal es alta. Y también, si los vacunamos, puede ser que la respuesta no sea muy buena. Esos son factores genéticos. Hay una susceptibilidad de las razas nórdicas frente a distemper o moquillo. La ciencia ya lo encontró. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La edad, indudablemente los cachorros muy pequeños, más adelante hablamos de tiempos, pero los cachorros muy pequeños traen anticuerpos maternos. El cachorro nace y mediante la leche materna y el calostro, la madre le transmite toda esa información inmunológica de ella. Entonces, esos anticuerpos están circulando en el cuerpo del cachorro y esos anticuerpos lo van a proteger mientras disminuyen esos títulos de esos anticuerpos maternos y yo puedo empezar mi plan vacunal. Los perritos muy gerontes, los viejitos naturalmente, porque como todo geronte, pues todo se nos envejece, se nos enlentece, los mecanismos de detoxificación no son los mismos, entonces fíjense ahí que la inmunosenescencia se llama eso. Los linfocitos y las células blancas se envejecen. Entonces, desde ese punto de vista, pues no van a tener la capacidad de seguir replicando esa respuesta inmune. Ahora, ¿qué pasa con los gerontes? Que pues de todos modos hay una memoria inmunológica porque mi perro tiene 9 años, pero yo lo vacuné muy juiciosa durante toda la vida, lo sigo vacunando, entonces es muy probable que mi perrito tenga una muy buena memoria inmunológica y es muy raro que un geronte uno lo vea enfermo de moquillo, por ejemplo, de parvo. Animales jóvenes, sí. Yo he tenido casos de perritos de 3 años, 4 años, contagiados con moquillo. No fue letal, no los mató, pero el diagnóstico fue positivo. Bueno. Interferencia vacunal por anticuerpos maternos. Este es el santo grial de la vacunación en perros. Entonces, digamos que si uno no tiene claro esto, uno va a fallar en su plan vacunal, uno como veterinario. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Que esos anticuerpos maternos empiezan a descender más o menos entre la semana 6 y la semana 12 de vida del perro. Entonces, recién a las 12 semanas, yo como veterinario puedo estar medianamente tranquilo que coloco mi vacuna y va a montar una respuesta y no van a llegar los anticuerpos maternos a bloquear esa vacuna. Porque ¿qué pasa? Que los anticuerpos maternos van a identificar eso como una infección natural porque ellos vienen a eso, a proteger ese cachorro. Y la vacuna se va a bloquear. Entonces, ¿qué se usa últimamente y que la ciencia y los laboratorios que desarrollaron? Vacunas de alto título. Entonces, vacunas que tienen más cantidad de virus en su inóculo, en su frasquito, y llega más virus, entonces como que es como un ejército. No es lo mismo un ejército de 100 soldados que de 10.000. Y es lo mismo. Entonces, pusieron mucho virus en aras de que algunos los irá a bloquear los anticuerpos maternos, pero otras partículas podrán llevar a cabo y desencadenar la respuesta.
Los protocolos terminados, esto es información de WhatsApp, ¿no? Aquí porque esas directrices WhatsApp son, nosotros tenemos que trabajar con las directrices WhatsApp. ¿Los protocolos terminados a las 12 semanas pueden tener fallos? Sí, porque fíjense que a las 12 semanas recién la ciencia encuentra que hasta la semana 12 pueden haber anticuerpos maternos y resulta que yo ya ahí terminé mi plan vacunal. Entonces se bloquearon todas esas vacunas. En parvovirus eso es muy importante porque han habido casos y hay muchos casos de perritos que están vacunados. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, han conocido, que vacunados se enfermaron y se murieron. Entonces la gente le echa la culpa a esas vacunas, no sirven. No, las vacunas sí sirven. Lo que pasa es que los anticuerpos maternos son arma de doble filo, ¿no? La parte, el factor nutrición es sumamente importante. Un animalito, una madre mal alimentada, un cachorro mal alimentado, un cachorro parasitado que ese intestino no esté apto para absorber todo el alimento que se le provee, pues no va a desarrollar una inmunidad muy, muy buena que digamos. La ciencia encontró que deficiencias de zinc en la madre crean cachorros inmunoincompetentes. Entonces puede ser, hoy en día existe una cosa que se llama individuos no respondedores, que son cachorritos que uno los vacunó y les hizo un plan divino y al final fue y midió cuantificó esa respuesta y nada. Entonces se llaman individuos no respondedores. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque existen pruebas para determinar eso. Lo que pasa es que, bueno, eso está dentro de los costos. A veces nos cuesta un poco como hacer que concientizar a ese humano a que esto hay que hacerlo porque es chévere que estemos seguros y dudamos y bueno, pero eso existe y se puede hacer. Enfermedades de base, parasitarias, alérgicas, un perro con problemas de piel, por ejemplo, con enfermedades metabólicas, diabetes, hipotiroidismo, enfermedades de glándulas adrenales, inmunodeficiencias. En el caso de los gatos, pues si un gato viene positivo a leucemia, va a ser muy difícil que monte una respuesta linda frente a mi plan vacunal. El estrés, algunos laboratorios recomiendan que cuando uno vacune ese perro, al otro día no lo saque a trotar 10 horas porque eso es un estrés crónico. Entonces no nos sirve. Al perro hay que dejarlo descansar. Farmacoterapia, antibióticos y salud intestinal. Yo en esto les insisto mucho, soy recansona con la salud intestinal. La mitad de la vida de uno está en el intestino, en un intestino sano, tanto humanos como animales. En un intestino enfermo no es un perrito sano, no es un perrito que va a montar buenas respuestas. Los antibióticos, de esto también se trata One Health. La resistencia antibiótica es un problema sumamente grave en el mundo hoy en día. Hace como 8 años yo me leí un artículo que decía que dentro de 20, o sea ya 12, porque ya pasaron 8, la principal causa de muerte iba a ser la resistencia antibiótica y ya se está viendo. Eso, uno hace un antibiograma de lo que sea, un examen de cualquier fluido de un perro para saber qué antibiótico usar y le sale resistente a todo, por ahí si acaso uno le va a servir. Eso es muy grave, entonces por favor no mediquen, no automediquen a sus perros, no se automediquen ustedes con antibióticos, no vayan a Google a mirar qué antibiótico me sirve para él, no. El médico es el que tiene que formular un antibiótico. Y si yo envío o doy una receta para que mi antibiótico se dé durante 15 días, y al día 7 yo ya veo a mi perro bien, entonces suspende el tratamiento. No, esas prácticas son las que generan y empeoran este gravísimo problema que estamos teniendo de la resistencia antibiótica. Otros fármacos como corticoides que se usan para inmunomodular, a veces inmunosuprimir, perdón, también me afectan. Entonces ahí es donde yo entro a recordarles que siempre hay que decir la verdad. En el momento de la vacunación, cuenten todo. Porque si mi perro está tomando corticoides y yo no se lo digo al médico, entonces la respuesta vacunal no va a ser óptima. Enfermedades de base, ya lo dijimos.
Bueno, dentro de las enfermedades de base, las parasitarias fundamentales. Perros, Perdón, dime. es que tenemos una consulta, si no Cuéntame. sé si... Carolina. Hola Carolina, bienvenida. Cuéntanos cuál es su pregunta. Qué pena. No, tranquilo. Te escuchamos, Carolina. Perdón, se me activó. Dale, no te preocupes. Dale, tranquilo, Dale, no te preocupes. seguimos entonces. Un perro parasitado, pues no es inaceptable que de hecho no es vacunar y desparasitar, es desparasitar y hacer un gran plan de desparasitación, ojalá con coprológico en mano, con examen de materia fecal, que me permita a mí ver qué bicho tiene mi perro y qué medicamento le voy a dar. No todos los antiparasitarios sirven para todo. Gracias a Dios, hoy en el mercado se han inventado unos antiparasitarios divinos que tienen unos espectros espectaculares, pero a veces nos casamos con uno solo y vamos siempre gusanos planos redondos. Y resulta que, fíjense que acá me faltan un montón, porque acá no les incluí levaduras, no les incluí hongos, bueno, para no aturdirlos, pero fíjense que acá abajo yardias, entamoebas y zoosporas, esas no se tratan igual que se tratan los internos, gusanos redondos, no es el mismo tratamiento, y ni hablar de cuando no le paramos ni 5 de bolas, así ese perro tiene pulgas, garrapatas, ácaros. Entonces, la desparasitación debe ser interna y externa, y eso debe estar consignado en el carnet de vacunas. Todo lo que no quede en el carnet de vacunas, lo sentimos mucho, no se hizo. O se repite o se replantea, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque si la información no está escrita, pues, digamos, yo voy a sacar a mi perro del país y ¿qué le voy a decir a la institución o al instituto que me avala pues la salida de mi perro? Nada. Bueno, las recomendaciones, estas son las recomendaciones generales y vamos a hablar en detalle, y aquí hagan todas las preguntas que quieran y que se les ocurran, porque esto es un tema súper amplio. Y eso también depende mucho del criterio veterinario. Pero acá, la vacunación hecha solo por médicos veterinarios, eso es fundamental. Por lo que les digo, porque a veces la gente le llega a uno con el frasquito en el bolsillo y es que don Pedrito allí en la esquina sabe colocar inyecciones. No porque nosotros hacemos examen clínico completo. Fíjense que en el video que yo les mostré, yo estoy hasta tomando presión arterial, que yo, digamos, en otro escenario, no para que le tomo presión arterial para vacunarlo, no importa si es un examen clínico completo. La vacunación antirrábica anual no se discute, porque creo que todos los países, por ejemplo, para Colombia, todos los países nos están exigiendo, Norte, Estados Unidos y Europa nos está exigiendo, si sacamos los perros para allá, certificado de vacunación y de títulos de anticuerpos. Entonces es muy importante que la vacunación antirrábica sea anual. Acá han habido casos, un caso de rabia humana al año es una barbaridad, no tiene por qué pasar. Y ahí era donde yo les decía al principio que ustedes, por ejemplo, los que están adiestrando, están aprendiendo y quieren profundizar y quieren que esa sea su profesión y su proyecto de vida, ustedes los muerden todo el tiempo. Entonces, y mira lo que están expuestos, fíjense que esos perros al menos tengan un plan, una vacunación antirrábica. Las vacunas esenciales, ¿cuáles son en perros? Distemper, parvovirus, adenovirus. El mercado nos mezcló también, no la coloqué acá porque WhatsApp no la contempla, pero en el mercado las vacunas vienen estos más para influenza. Entonces digamos que hay que aplicarla porque pues ¿cómo le sacamos la para influenza a la vacuna? Entonces son las virales. Las vacunas no esenciales, es decir, que a criterio del médico las vamos a colocar. Leptospira, bordetela, yardia. Leptospira es una zoonosis, recuérdenlo muy bien, es una zoonosis y produce síntomas, por ejemplo, esos perritos que orinan sangre, que orinan muy oscuro, que están ictéricos, o sea, que uno los mira, las mucosas están amarillos. Ojo con esos pacientes. Y acá los pacientes se vacunan. Yo generalmente, digamos, es que en el trópico todo es diferente, ¿no? Ellos a veces escriben las recomendaciones pensando en el norte y acá todo es diferente.
En el trópico cualquier cosa puede pasar a cualquier piso térmico, a cualquier temperatura. Yo siempre vacuno contra leptospira, ¿no? Siempre. Y si es un perro, por ejemplo, de un border collie, un loquito de esos que sale y se come todo, yo los vacuno porque pues sé que les voy a prevenir, ¿no? Bordetela, esta bordetela, fíjense que sus perros, por ejemplo, esos perritos que andan en grupos, que se juntan, salen al parque y se juntan 30, 40 perros, 10 perros, ya eso es una comunidad grande, una población, esos perritos deben tener tos de las perreras y ni hablar de los que, por ejemplo, están en centros de entrenamiento, confinados, tienen que estar protegidos contra tos de perrera. La tos de perrera no es una enfermedad mortal, digamos, pero es cansona, ¿no? Crea muchos problemas, puede desencadenar otras cosas, inmunosuprime muchísimo, bueno. Y dentro de las no recomendadas está coronavirus canino. A la luz de todo este tema del COVID, varios colegas virólogos que llevan mucho tiempo pues trabajándole a la parte de vacunología, recomiendan no vacunar contra coronavirus canino. Las vacunas, algunas las traen, otras no, entonces, pero si ustedes encuentran un carnet con coronavirus, bien, perfecto, tampoco es el fin. Hola, Entonces, dime. tenemos una pregunta. Cuéntame. Cuéntanos, Camila, bienvenida. Buenas tardes a todos. Tenía precisamente respecto a esa pregunta, la pregunta es respecto a coronavirus canino. Tú estás diciendo que es una vacuna no recomendada, pero actualmente he visto en varios esquemas o varios médicos realmente sí la están incluyendo y porque en el comercio también se está viendo mucho la vacuna óctuple. O sea, ya la están vendiendo realmente como si fuera realmente obligatoria esa vacuna. Entonces, ¿es recomendable realmente seguir esa vacuna o realmente evitar la óctuple para un refuerzo anual? El tema con el coronavirus, lo que pasa con coronavirus es que él hace una compinchería y no una amistad malévola con parvo. Entonces, cuando el perro se contagia de parvo y hay un coronavirus circulando, la infección puede ser mucho más grave. Pero el coronavirus de por sí solo, más bien tiende a ser un habitante ahí que no produce mucha cuadro de enfermedad. Yo lo que creo, a mí me encanta la ciencia y la adoro y la admiro y la sigo. Entonces yo no la coloco. Porque a la luz de todo este tema del COVID, tal vez no termine la idea, este virus es demasiado inteligente para recombinarse. Entonces, si yo coloco coronavirus en perros, coronavirus en gatos, que no se coloca coronavirus en gatos, pero es un ejemplo, y ya nosotros los humanos estamos todos vacunados contra el SARS. Entonces, esa es como la gran pregunta de la ciencia, ¿no? No sigamos metiéndole más coronavirus al mundo. Y la otra cosa, digamos, WhatsApp no lo recomiendo. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta las directrices de ellos porque son juiciosas, estudiosas y son con base en la evidencia, ¿no? La evidencia científica dice que el coronavirus solito no es un problema, que si llega el parvo y están juntos, se arma el show, listo. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Que yo tengo que tener mi perro es vacunado contra parvo y un muy buen esquema contra parvo y en los tiempos que son. Si tú tienes un perro muy bien protegido con parvo, bien alimentado, bueno, bien desparasitado, pues la posibilidad de que el perro desarrolle una infección solo por coronavirus es casi cero, ¿no? Entonces, y ellos también dentro de las recomendaciones WhatsApp, ellos hacen una invitación a las empresas productoras de vacunas para que no sigan haciendo esos pools tan grandes, porque no es que esté mal, digamos, tú colocas una óctuple y el sistema inmune te va a responder, porque te responde porque es que está diseñado para eso. Así le metas 20 cosas. Pero ¿qué pasa? Que existe una cosa que se llama antagonismo entre los antígenos. Entonces, de hecho, ellos recomiendan que no mezclemos vacunas de parvo con leptospira, porque las dos juntitas
pueden hacer antagonismo y leptospira, la respuesta a leptospira me puede dañar, hacer menos eficaz, menos bonita la respuesta frente a parvo. Entonces, más bien es por eso. A mí, yo no estoy en contra de las polivalentes, las uso todo el tiempo, pero sí me cuido en eso, digamos, si ya tenemos una evidencia científica de antagonismo, hombre, pues no sigamos haciendo lo mismo, porque ya hay unos datos, una estadística que me lo respalda. No sé si contesté tu pregunta. Sí, señora, muchas gracias. Vale. Bueno, el inicio de un plan vacunal entre la cuarta y sexta de vida. Bueno, yo me voy más largo. Yo sí puedo comenzar por allá en la octava semana, lo hago. ¿No? Porque voy a tener más seguridad de que voy a terminar. Miren, ellos recomiendan llevar el plan hasta la semana 16. O sea, la última vacuna, ojalá yo las dos últimas por allá las esté aplicando después de la semana 14. ¿Por qué la gente se asusta tanto, por ejemplo, y todo el mundo empieza a cerrar los perros antes de que termine el plan vacunal? Yo no lo hago. Yo antes lo hacía. Cuando yo me gradué de la facultad, esto era totalmente diferente. Entonces nosotros encerrábamos a esos pobres perros hasta que terminaban su plan de vacunas y cuando salían los perros, mira, ya salían como medio mal inmunizados porque no sabíamos nada de esto y bien chiflados, porque esos pobres perros encerrados hasta los 3, 4 meses, eso es una locura y dependiendo de la raza. Entonces yo trato de, hoy en día también la ciencia hay herramientas hermosas. Por ejemplo, aquí en Colombia llegó hace poco un suero, eso es un suero hiperinmune, que lo podemos usar hasta que esos anticuerpos maternos sospechamos que están ahí activos, para no tener que vacunar y desde edades tan tempranas y llevar yo a mi perro a una vacuna tarde, o sea, que terminemos tarde mi plan vacunal, ¿no? La revacunación entre los 6 meses y el año. Yo a los 6 meses revacuno perritos, por ejemplo, esos perritos que empiezan plan vacunal a los 40 días, ¿sí? Entonces ya sabemos que a los 40 días, ¿en qué semana estamos? Estamos en la semana sexta, quinta. Están esos anticuerpos maternos full, ¿no? Y si yo veo un plan de esos, pues entonces yo también lo que hago es alargar los entretiempos, los intervalos. Y Guasaba recomienda, o más bien hay un consenso veterinario también, que un cachorro debe terminar al menos entre 4 y 5 dosis de parvo. ¿Sí? Porque la respuesta frente a parvo es difícil. Hay todas esas cosas que les dije ya, antagonismo, individuos no respondedores, si yo no lo desparasité bien, si trae miles de problemas, pueden disminuir respuestas. Entonces, por eso son esos perritos que, pero si yo vacuné mi perro y si estaba todo bien y terminé, sí, pero terminaste los 3 meses y a lo mejor solo tiene 3 dosis. ¿No? Entonces, con eso, al menos mis pacientes tienen 4 dosis de parvo. ¿No? Parvo mezclado con, o sea, triple, quíntuple, pero 4. ¿No? ¿Sí me hago entender? Y ahí los intervalos entre las dosis varían. 15 días, 21 días o 30. Esto es muy a criterio veterinario y esto también nos lo vienen recomendando las casas comerciales. Dependiendo si el virus es vivo o es recombinante, la vacuna se manejan 15 o 21. Lo que no puede suceder es que yo vacuné a mi perro el 1 de diciembre, se enfiestaron en diciembre, pasó enero el guayabo, la resaca, y por allá en febrero se acordaron de hacer la revacunación. No sirve, porque esto se trata de respuestas primarias de las vacunas y la más importante, la respuesta secundaria, que es donde entran los linfocitos a identificar y a quedarse en la memoria, con la memoria inmunológica. Entonces, si yo no respeto, y eso es en días, eso se da en un tiempo, eso no es que yo apliqué la vacuna el 1 y el 28 de febrero y sí, dio una, no, eso no pasa. O sea, si tú te pasas de los 30 días, toca volver a hacer el esquema completo, ¿no? Acá lo que les dije, entre 4 y 5 dosis de parvovirus en plan cachorro, eso hay que hacerlo, sobre todo esos chiquitos que empiezan a vacunarlos tan pequeñitos, ¿no? Les recuerdo, nunca se les olvide esto, porque si ustedes tienen animales,
quieren trabajar con animales, las zoonosis son muy importantes. Cuiden su salud, cuídense ustedes, cuiden sus animales, no se confíen, porque en el momento de que uno se enferma, yo tengo muchos compañeros que quedaron lisiados toda su vida y porque el uno le dio brucela, la otra toxoplasma, ¿sí? Entonces uno no puede jugar con eso, ¿no? Uno enfermo pues no es nada, no hace nada. Lo más importante en la vida es la salud realmente. Hola, Doc. Dime, Tenemos, esta es la tenemos, última, tenemos más preguntas. cuéntame. ¿Esta es la última? Sí, Ah, listo, entonces acabamos. terminamos y hacemos Listo. listo. Bueno, entonces mira, esta foto no es linda porque pues no es lindo ver pedacitos, poquitos de materia fecal, pero sí tengan en cuenta una cosa. La calidad de esas heces, la forma de esas heces, el color de esas heces, la consistencia, habla mucho de la salud intestinal de mi perro. Entonces, no hagan caso omiso y sobre todo entrenadores, adiestradores, que están, casi que a veces el adiestrador está más con el perro que el dueño, ¿no? Entonces, fíjense en eso. Es muy importante que ustedes, este score no me lo inventé yo. Ese score, ahí está Eukanuba, lo promociona ProPlan. Bueno, ellos todos tienen muy en cuenta la calidad de las heces, porque, digamos, lo normal es que yo tenga las heces como 1, 2 o 2, 5. Ya 3 tengo que prender las alarmas, algo pasa porque hay mucha agua en el intestino, porque no hay consistencia en esas heces. Generalmente hay parásitos, protozoarios, bueno, lo que sea. Entonces, si traten los que están estudiando el curso de ser muy acuciosos, de ser muy cariñosos para transmitirle a ese propietario que, hombre, hay que hacer exámenes de materia fecal. Uno a veces encuentra unas sorpresas brutales. Entonces, este es un tema fundamental. La salud intestinal es la mitad de la vida de ese perro. Y recuerden que el 10% de la población de linfocitos en el cuerpo del animal está en el intestino. 10% a lo mejor en plata no es mucho, ¿no es cierto? O bueno, qué sé yo, en otras cosas, pero en inmunología es bastante. Entonces sí tengan muy en cuenta eso. Lo que les digo, un score de materia fecal permitido hasta 2,5 de la foto de la derecha. Y de la foto de la izquierda, pues hasta 3. Ya 4 es, ya algo pasa en ese intestino, ¿no? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora sí. Hemos terminado. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí. Terminamos 44 personas. Mil gracias. Respondo preguntas. Si no lo sé, se los averiguo. Los escucho. Sí, Marisol. Muy interesante la charla y aquí están los alumnos queriendo hacer preguntas. Paloma había levantado la mano antes, ¿verdad? Así que le vamos a dejar el espacio primero y luego continuamos con el resto. Hola, buenas, Te Paloma escucho, de buenas Chile. tardes. ¿Me escucha? Te escucho. Sí, Sí. señora. Sí. Disculpe. Es que lo que pasa es que aquí al menos en Chile se usa mucho la óctuple y mi duda es cuál es la finalidad entonces de ponerle la óctuple. Digamos que se hace por hacer todo en uno más rápido, ¿sí? Pero depende mucho de la historia y del estilo de vida del paciente. Si mi paciente tiene factores de riesgo, yo pensaría, dependiendo de los factores de riesgo que tengan, y la edad también obviamente, porque una óctuple en un perro adulto mayor anda bien, pero en un perro joven o cachorro, dependiendo de su historia, dependiendo del estilo de vida, lo que haga, lo que no haga, está mejor colocar no tantos antígenos en una sola vacuna, si me hago entender, o por lo menos usar esas óctuples ya para las anuales, pero dentro del esquema, por ejemplo, no conformarnos con colocar triple, quíntuple y óctuple, ¿no? Porque puede ser que la cosa no salga bien. Ahora, si hay forma de que yo pueda cuantificar, hoy en día existen esos kits de diagnóstico y eso se hace a nivel de consultorio. Si yo puedo cuantificar la respuesta de mi perro, que eso el veterinario
sabe cómo hacer eso, se sangra el perro y se hace una prueba, hacerlo. Si uno lo puede hacer, lo tiene que hacer y lo debe hacer si uno considera que su perro va a estar expuesto a muchas cosas. Yo no tengo nada en contra, lo que les digo, en contra de las super polivalentes, no, sí funcionan. ¿Y qué pasa? Te repito, el sistema inmune te responde, porque él está diseñado para eso. Pero lo que me preocupa es con patógenos tan difíciles de tratar y como un distemper, como un moquillo, que llegue un perrito y no monte la respuesta que lo va a proteger de una infección natural. Ese es el problema. Entonces ahí, por eso me gusta mucho y soy fanática de lo que diga Wasaba. Porque ellos hicieron evidencia, o sea, ellos hicieron ciencia y le metieron estadística, hicieron pruebas, sangraron perros, hicieron encuestas y se dieron cuenta de que la cosa, así como ellos no la plantean con tanta, esas vacunas tan grandotas, pues, tan combinadas, puede haber antagonismo y eso afecta, pues eso imagínate, uno terminar su plan y que a los 3 meses mi perro con paro y muerto, muy triste, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí a mi cachorro, al menos él siempre está, bueno, ya no es cachorrito, pero él le pusieron la octuple muy pequeño y él siempre ha sido de adentro de la casa. ¿Era necesario ponérsela o igual es como...? Pues depende lo que sea muy dentro de la casa, porque de todos modos si sale a hacer sus necesidades a un parque, pues ahí hay una exposición, ¿no? No, Aparte, o sea, a patio, al mismo patio de la al casa. mismo patio, bueno, ahí eso sí ya es muy a criterio del médico veterinario. Yo en lo personal hago los planes muy personalizados, ¿no? Digamos, yo estudio y a veces hasta les pregunto de cachorros si ustedes consideran que ese perro va a ir a guardería alguna vez y hago las cosas diferentes como lo hago con otro paciente. Pero ahí sí ya, si tu veterinario considera que tiene que colocar la vacuna completa, pues está perfecto porque él está viendo ese paciente, ¿no? Está estudiando esa historia clínica, está valorando esos riesgos, entonces está bien. Digamos, no es a mí, lo más preocupante, digamos, es ese esquema de cachorro, ¿no? Esa primera acercamiento de mi perro pequeño a ese pool de vacunas que tiene que montar la respuesta que si el perrito se me fue y olfateó por allá un poquito de excremento que tenía parvo, el perro se me va a infectar y me va a responder, no se me va a enfermar, ¿no? Pero el criterio veterinario acá es lo más importante también, ¿no? Sí, obvio, profesora. Y la otra duda que también tengo es, ¿el parvovirus, por ejemplo, se le puede pegar a un conejo, por ejemplo? No, los virus son especie específico, ¿no? Ya. Entonces, eso tiene una connotación inmunológica, digamos que en la naturaleza venimos programados para lo que nos puede infectar y ese virus nos sabe identificar. Hay cosas, por ejemplo, hay virus que en el día a día uno se infecta con millones de cosas, pero tú no estás enferma todo el tiempo, entonces funciona un poco así. Entonces no hay, en algunos hay reacciones cruzadas, puede ser que hayan enfermedades que sí, por ejemplo la rabia les da a todos y la desarrollan todos, pero parvovirus en roedores no, no. Por ejemplo en aves tampoco, no digamos esos son ejemplos. ¿Sí? Hay que ver eso se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Genéticamente venimos programados para enfermarnos de X o Y, eso sí, de que identifiquemos pues esos patógenos. Ya, profesora, esa era mi duda. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, en el orden que levantaron la mano, sigue Camila. Perdón, de nuevo soy yo. Tengo una duda con respecto, digamos, a la vacunación en geriátricos, en perros ya de la tercera edad. Igual se suele mantener, pero he conocido propietarios que después de los 12, 13 años dicen, yo ya no vacuno al perro porque para qué, si ya no está en contacto, ya no sale. Igual se debe mantener el mismo esquema que se mantuvo cuando estaba joven, sobre los 4 o 5 años, que tenía una actividad social más alta. No, ahí es válido, sí, es válido que el veterinario, que el médico te diga, no, ya vamos a parar acá o lo vamos a hacer cada 2 años o cada 3.
en los gerontes hay que tener muy en cuenta las enfermedades de base. Generalmente ya un perrito a los 13 años está enfermo por allá del riñón o del hígado o tiene cáncer, ¿no? Entonces ahí se valora mucho eso. Yo a los gerontes que salieron de un cáncer o que yo sospecho enfermedad renal, no. Porque sí hay una relación entre, bueno, las vacunas son protectivas y sumamente necesarias, pero estás metiendo la enfermedad, ¿no? Entonces, y el sistema inmune, como puede responder de forma correcta, puede desbaratarse y hacer una respuesta autoinmune y se vuelve eso un berenjenal. Entonces, en gerontes me cuido mucho y eso es absolutamente válido, eso que tú estás diciendo, se puede hacer y si ya el perro está, digamos, en una actividad tan baja, solo sale por ahí de vez en cuando, no hay necesidad de desafiarlos tanto. Ok, vale. Gracias, Doc, muy amable. Con gusto. Bueno, perfecto. Sigue Marcelo. Hola, buenas tardes. Marcelo Orellana desde Chile también. Tengo duda, yo tengo una cachorra chihuahua que fue vacunada a la 6ª semana con óctuple. Después, 4 semanas después fueron óctuple y después cambió a séctuple, que empezó cada 15 días. ¿Ya? ¿Y cuántas en total tiene? Ya tiene 2 óctuples, tiene el patrón completo, 2 óctuples, 2 séctuples, y después le pusieron la KC y ahora la antirrábica, que fue el 5 de diciembre. O sea, de las esenciales tiene 4. Bueno, mira, ahí, ¿qué pasa? Uno puede hacer la prueba, no sé si eso se llama un basic check, se llama. Yo creo que en Chile hay, indudablemente, porque ustedes tienen las cosas antes que nosotros. Entonces, yo creo que sí lo vas a encontrar, el basic check, pero lo puedo averiguar de pronto con el distribuidor acá en Colombia. Le puedo preguntar a ella si el kit está en Chile, ¿no? Y yo le paso la información a Miguel para que la comparta con ustedes. Pero a esos perritos eso sería muy interesante poder hacerles esa cuantificación de respuesta. Ahora, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo tengo ese plan vacunal que está interesante, está jugoso, tiene las 4 dosis. Lo que me corresponde a mí de aquí en adelante es mantener esa inmunidad de ese perro sano. No se olviden de desparasitar, no se olviden de hacer control de pulgas, no se olviden de vez en cuando de lo que les digo, de hacer chequeos de materia fecal. Y la alimentación es fundamental. La alimentación. Pero mi duda es que cuando fue vacunado no tenía todas las semanas de inmunidad. ¿En qué semana terminó la vacuna? Es que, a ver. ¿Qué semana, en qué fecha de nacimiento? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de esa china? El 27 de julio. ¿De este año? De este año, sí. A ver, espérate porque... A ver, aguarde. Septiembre, octubre, noviembre. Es que va a cumplir 5 meses. Sí. 27 de julio. Bueno, en ese caso, ¿va a cumplir 5 meses? Sí. Bueno, ahí le pueden hacer un refuerzo vacunal a los 6 meses de edad, para estar seguros. Guasaba lo recomienda. Guasaba dice, si yo terminé, si no estoy seguro, si no puedo hacer pruebas, y bueno, X, Y, Z, entonces puedo hacer un refuerzo a los 6 meses de edad, indiferente de la última fecha de vacunación. ¿Con qué haría yo ese refuerzo? Si es un animalito, si fuera mi paciente, y no es un animal que esté por allá en la calle todo el tiempo, que vaya a guardería, que juegue, que se junte con 500 perros, pues entonces yo le haría solamente el refuerzo con las víricas, ¿no? Parvo, moquillo, una quíntuple, pero solamente víricas, o una triple, perdón, porque la quíntuple trae leptospira. A ver, ahí puedes hacer eso. Lo que sucede es lo siguiente, o sea, a mí me dijeron que una vez terminada la dosis, podía sacarla al parque y todo eso, y ya lleva una semana saliendo al parque, juntándose con muchos perritos. No pasa nada, no pasa nada, igual tuvo que responder, o sea, ella debe tener ya una respuesta, ¿sí? Puede ser que la respuesta no sea muy eficaz, eso puede ser. Ahora, estas son especulaciones, porque realmente esto se sabe es con datos,
con pruebas. Pero Ya. cuando uno no está seguro, cuando esas pruebas no se logran hacer, no pasa nada si tú haces un refuerzo a los 6 meses de vida. Ya, ¿No? Para estar Ok. tranquilo. sí. Mm. O Perfecto, sea, Marcelo. digamos, ahora en enero puedo pedir un refuerzo. Claro, naturalmente, sí. Y de pronto por ahí, si fuera mi paciente, yo no le pondría otra vez una óctuple, ¿no? Sino que la dejaría una parvo con moquillo, por ejemplo, parvo, moquillo y adenovirus y parainfluenza, ¿no? Para que sea solo esa respuesta y no le hagamos antagonismo a la vacuna, a la respuesta de parvo. Ok, muchas gracias. Con gusto. A ti, Marcelo. Bueno, sigue Andrea. Andrea nos levantó la mano en un momento después de Marcelo. ¿Estás por aquí, Andrea? Sí, no, pues es que resulta, pues tenía una pregunta, pero creo que la solucioné yo solita. Lo que pasa es que yo tengo un refugio aquí en donde vivo y pues tenía una duda sobre si las vacunas se podían todas al tiempo o a medida de que llega cada perrito, ¿me hago entender? O tiene que llevar un esquema de vacunación cada perro diferente. Claro, no, en poblaciones ya la cosa es a otro precio, ahí cambia. En ese caso, lo mejor que tú puedes hacer es perro que entra, perro que vacunas. Sí, no, esa es tu pregunta, ¿sí? Sí, y digamos, al cumplir el año, si yo quiero, digamos, vacunarlos todos al tiempo, ahí no alteraría como el tiempo de vacuna. Es decir, digamos, si un perrito me llega hoy, pero yo tengo todo el esquema de vacunación para el otro año, digamos, en septiembre, y la perrita que me llegó fue en diciembre, ¿yo la podría vacunar antes o tendría que esperar hasta diciembre? No, puedes hacerlo porque, por ejemplo, en picos o en brotes uno toma ese tipo de decisiones. Hay un brote, ¿no? Entonces mi perro, un brote, este año acá en Bogotá hubo brote de moquillo. Entonces a mis pacientes yo les dije, si llevamos más de 6 meses que no recibimos vacuna, griten y vacunamos y revacunamos porque se trata, en tu caso, es una cosa parecida, porque tú estás entrando un perrito que no sabes con qué entró o de qué viene infectado, entonces está buena, esa práctica está bien, digamos, no lo hagas, hazlo después de los 6 meses de la última, ¿no? Que no queden tan seguidas, después de los 6 meses está bien. Ok, y otra pregunta, ¿la desparasitación se manejaría, digamos, igual? No, las desparasitaciones en pacientes caninos cada 3 Sí, meses. Depende también, depende mucho, pero en una población, y yo lo haría cada 2, 3 ok, meses. listo, perfecto, ¿Sí? vale. Y, y de pronto si tú puedes hacer pools, ¿no? Ahí no hay necesidad de agarrar pools para hacer exámenes de materia fecal. Algo que le dé un estimado de cómo está mi población de parásitos en mi grupo de perros. Eso ayuda mucho porque así escoges los antiparasitarios correctos, ¿ves? Ok, y una pregunta adicional, qué pena. Lo que pasa Tranquilo. es que pues hablando ya en el tema de las heces, lo que pasa es que últimamente he visto que algunos de mis canes intentan o tienen la intención de comerse la popó de los demás. Entonces, yo he intentado manejarles ese hábito, pero pues no sé si se le puede suplir la dieta con algo o adicionarle algo. ¿Qué sugerencias me das, por favor? Existen productos para generar un olor diferente en las heces, ¿no? Para que ellos rechacen las heces. Pero ahí hay que determinar si es un tema comportamental, eso hay que hacer la diferenciación ahí, el diagnóstico, o si es que a veces cuando los alimentos concentrados son muy grasosos, o cuando mis perros tienen una enfermedad subclínica por allá intestinal que no degrada bien esa comida, entonces esa materia fecal sale con mucho olor a comida. Entonces, claro, la popó huele a concentrado, me olió así piensa el perro, ¿no? Entonces, esto huele a concentrado, me lo como. Entonces hay que diferenciar muy bien y ahí, insisto, salud intestinal. O sea, si tú puedes ahí hacer el primer manejo con probióticos, que seguramente tendrán en el mercado sobres de bacterias acidolácticas, de saccharomyces,
Bueno, puedes hacer una pesquisa y miras qué te sirve y hacer como una especie de, bueno, yo sé que en refugio, digamos, se trabaja difícil, económicamente, bueno, no sé cómo serán las condiciones, pero si lo puedes hacer, es muy... Ahora, hay una cosa que también puedes enriquecer a esos perritos y es con fibra prebiótica, ¿no? Entonces, las frutas son una muy buena fuente de fibra prebiótica y pues no es muy costoso. En eso, pues no hay tiempo para ahondar en el asunto de la dieta, pero yo no soy enemiga de los concentrados ni mucho menos, pero uno puede mejorar mucho la calidad de la salud intestinal de un perrito suministrando una dieta un poquito más natural. ¿Mm? Entonces ahí tendrías que ver, sí, pero los probióticos puede ser que te ayuden, ¿no? Que a ver si hay una mejor absorción intestinal. ¿Mm? Listo, vale, muchas gracias. Con gusto. Listo, seguimos con Carmen. Hola, buenas tardes, de acá de Chile también. Mire, quiero hacer una consulta. En un operativo acá se esterilizó una perrita y su camada, eran como más o menos 10. A los perritos, después de haberlos esterilizado, le dio el distemper y varios de ellos fallecieron. 2 o 3 se salvaron. Y el veterinario, después del tratamiento y todo el tema, le dijo a la persona que está cuidando a estos perritos que la vacuna que ellos necesitaban no era la que ellos tenían acá. ¿A qué vacuna se refiere? ¿Y qué edad tenían los perritos cuando los vacunaron? No, cuando lo esterilizaron tenían como 4 meses más o menos. Bueno, ahí, ¿y ya habían terminado su plan de vacunas? No, lo que pasa es que estos eran perritos de ¿cuánto se llama? De calle, no tenían vacuna, nada. Se tomaron, se llevaron y se esterilizaron. Sí. Y después una persona se estaba haciendo cargo del tratamiento de los perritos. No, desafortunados y fue una infección natural, digamos, ahí sí, y sin protección inmune. Fíjate, a los 4 meses ya los anticuerpos maternos están en el piso y no entraron de una vez a vacunar, pues la infección natural se contagiaron de forma natural. Sí, es que Moquillo es muy complicado, Moquillo es muy difícil, hay que agarrar los perros en estadios muy tempranos de la enfermedad para pensar en que uno puede sacar un perro de Moquillo, ¿no? Pero no, ahí si tu pregunta es que tenga relación la esterilización con el proceso de enfermedad, no. No. ¿Qué vacuna le tendrían que poner ahora para poder empezar con su sistema de vacunación? Ahorita, por ejemplo, los que se salvaron, quedaron algunos que se salvaron del Moquillo. Sí. Bueno, pueden comenzar con una triple. Con una triple. Pueden empezar el esquema con una triple o pueden empezar el esquema con una pupi, se llaman esas. Es decir, las que menos tienen antígeno, hay algunas casas que hacen parvo moquillo. Entonces pueden empezar desde cero. Digamos, ahí les toca empezar un plan juicioso y no desafiarlos al principio tanto para porque de todos modos esos perros, Moquillo también inmunosuprime, ¿no? Él acaba hasta con, ¿no? Así que hay que darles la oportunidad con varios refuerzos de que ellos logren montar una respuesta adecuada. Pero yo en esos perritos comenzaría con una triple. ¿Triple o pupi? O pupi, sí señora. Y respetar mucho los intervalos. Ya. Para comunicarle a mi amiga. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Listo, perfecto. Bueno, vamos terminando con el ciclo de preguntas. Sigue Karina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera sería, ¿hay algún problema en que el perrito, pues el gatico, digamos, tenga 4 añitos y todavía no tenga todas las vacunas? ¿Se le pueden poner aún? Sí. ¿Y tu otra pregunta cuál es? La segunda, digamos, mi perrita, o sea, ellos cada cuánto tienen que hacer, pues popó. O sea, Lo normal es que un canino te haga 2 veces. Mira, el tema de la frecuencia es importante, pero no es lo fundamental.
Lo fundamental es la apariencia de la última foto que les mostré, la apariencia de esas heces. Si tu perro hace 3 veces al día, pero su materia fecal es consistente, es dura, es brillante, se puede recoger, está bien. Pero si tu perro hace 6 veces al día y hace unas, decimos acá en Colombia, unas plastas que nadie las puede recoger, ahí hay un problema. Ahí tienes un problema y pues, lo mejor siempre hay que apoyarse con los exámenes, porque ¿qué pasa? Que ustedes, por ejemplo, la gente a veces dice, ay, el perro está como con diarrea, le voy a dar 3 días de metronidazol, pero entonces tú estás afectando la flora intestinal del perro. El equilibrio de ese bioma, de ese microbioma intestinal es sumamente delicado. Si tú alteras eso, difícil, alteras el sistema inmune del perro. ¿Ves? Y con la otra pregunta del perrito de 4 años, ahí no tienes que hacer un esquema completo, pero tienes que hacer una primovacunación, o sea, haces una primera vacuna y tienes que hacer un refuerzo porque tienes que motivar, incentivar la respuesta secundaria, o sea, la respuesta celular, estimular a esos linfocitos. Entonces yo en ese perro, ¿qué haría? Yo empezaría como de al final hacia atrás. Entonces podría hacer una quíntuple al inicio, lo revacunaría con una quíntuple otra vez y al final podrías colocar una triple con rabia. O sea, ni la de rabia tiene. Sí, señora. Pero la rabia sí. Las otras puedes hacer un esquema de 3, por ejemplo. Vale, ya si lo ideal pues es que te lo cuadre un médico, un veterinario, ¿no? Pero sí, 2 o 3 dosis en un perrito de 4 años está bien. Vale, o sea que digamos, si en lo de cuestión de que es solo, o sea, al hacer popó, o sea, si solo hace una vez, pero pues hace bien, no hay ningún problema en que no haga el resto del día. Exactamente, porque es que también depende mucho, mira, depende de la cantidad de alimento que le das, del contenido de agua del alimento, de la calidad biológica de ese alimento. Hay concentrados, por ejemplo, que los perros hacen muchas heces, ¿no? O sea, es como que la absorción es muy pobre. Y otros, generalmente los premium y los super premium son concentrados donde y ni hablar de las dietas. A mí me gustan mucho las dietas crudas en algunos, pero me encantan las horneadas, las cocinadas. En ese tipo de dietas, la conversión alimenticia, ¿qué es la conversión? La conversión es de lo que el perro se come, lo convierte en el mismo, el porcentaje que lo convierte en el mismo. Entonces, ¿tú para qué comes? Pues tú comes para convertir el pelo, piel, hígado, todos los tejidos se abastecen de lo que tú te estás comiendo. En el perro es igual. Entonces, hay alimentos que tienen una mejor conversión. Tendrías que revisar eso también. Por ahí, los concentrados que tienen mucha cantidad de maíz, de trigo, sí, mucho carbohidrato, tienden a producir bastantes heces. Entonces toca revisar eso. Vale, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno. Seguimos con Oscar, luego con Paz y tenemos una pregunta en el chat. ¿Listo? Vale. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Dos preguntitas, Doc. Después o sea, cada año hay que hacer un refuerzo y colocar la rabia, ¿cierto? Sí, ¿Qué refuerzo me recomendaría usted aquí en la costa? Estoy aquí en Barranquilla. Ajá. En la costa hay 2, Bencomas 8 y Bencomas 12. ¿Cuál es el mejor refuerzo y exactamente después del año cuál debo de colocar? Pero ¿qué perrito es? Son varios perritos. Tengo un Rottweiler, 3 pastores alemanes y dos Golden Retriever. La 12. La 12. Claro, Okay. porque me imagino que son perros que andan por el mundo, ¿no? No están encerrados. No están encerrados, claro, así es, sí, señora. Protegerlos bien. Y la antirrábica sin derecho a discusión. Ok, más o menos termino el año y apenas termine el año enseguida, o puedo esperar un mes, 2 meses.
La vacunación se hace al año de la última dosis, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta, terminamos nuestro plan vacunal en diciembre del 2021, del 2021, hace un año. Listo, estamos en el mes. O sea, no tiene que ser súper estricto que si se vacunó el 19 de diciembre del 21, yo tengo que... No, pero tampoco te pases de un mes, digamos, no te pases que llegue febrero del 23 y los perros sin vacunar. Bueno, gracias, Doc. Otra preguntita ya, la última. Tengo una cachorra. Yo les doy a mis cachorros, le coloco 3 vacunas. La primera es la parvo, después la triple sin corona y después la triple con corona. Pero hay una veterinaria que me dice que después de los 5 o 6 meses le coloque Bencomas 8. ¿Sí es bueno? Pero claro, 5 o 6 meses estamos por encima de la semana 14, ¿cierto? Sí, claro. Sí, claro. Sí, porque ella leyó el documento de WhatsApp. Ella sabe que puede ser. Así es. Exacto. Que haya una respuesta pobre antes de por haber terminado un plan temprano, entonces ella quiere estar segura y me parece perfecto. Excelente, doctora. Mil gracias. Gracias, Miguel. Claro. Un gusto. A ti. Bueno. Sigue Paz. Hola, buenas tardes, de acá de Chile. Hola, Paz. Tenía 2 preguntas, pero una me la respondieron a través de la pregunta que hizo Karina, pero le comento igual. Yo tengo 3 perritas, que son mezclas, y andan en el rango de los 4 y la tercera tiene 1 año. Tienen 4, 3 y 1 año. Esto va a sonar horrible, pero yo no les tengo ninguna vacuna. Yo vivo en el campo, ¿ya? Y quedé escuchando todo lo que usted explicó, así como muy preocupada de no tenerle ninguna vacuna. Ellas no se relacionan con ningún otro perro, más que ellas 3, nada más. Porque acá los espacios son muy amplios. ¿Es necesario que yo empiece el calendario de vacuna y con cuál empezar? Y la segunda pregunta es que yo el alimento se los mezclo con salsa, pero la salsa la preparo yo en casa, ya sea de carne, de aves o de pescado. ¿Eso les hace, la pregunta directa es, ¿le hace bien o le estoy haciendo un daño? Mezclarla con el alimento. Como es un preparado en casa, me imagino que lo haces con ingredientes naturales, como para ti. Entonces, digamos, yo soy anti ultraprocesados tanto en humanos como en animales. Me gusta mucho lo natural, lo hecho en casa, lo casero, balanceado, porque digamos, ellos sí tienen que cumplir con unos porcentajes de proteína, de carbohidrato, qué sé yo. Pero si tú, por ejemplo, haces esa salsa y se la mezclas a su comida normal y esa salsa es sumamente natural, sin preservantes, sin conservantes, sin colorantes, sin azúcar, sin nada de esas cosas horribles, perfecto. Nada. Lo único que le pongo a veces es un palito de zanahoria y ni siquiera le pongo sal. Y es cocido con agua de vertiente, así que nada aquí. La sal no es un pecado mortal, digamos, ¿no? Porque los organismos, los mamíferos no producimos sal, necesitamos sodio. Nosotros tenemos que consumir sodio. Digamos que lo que tú les estás dando una dieta, ¿no? Esa dieta trae sodio. Y si tú miras la composición, ahí hay sodio, seguro. No le añadas más, pero si tú quisieras pintarle un poquito, no va a pasar nada. La otra cosa es que puedes usar especies. Ustedes cocinan, les gustan mucho las especies y eso también, por ejemplo, la cúrcuma, el orégano, el laurel, todo eso, porque las especies tienen unos aportes importantes. La cúrcuma es súper antiinflamatoria, yo la adoro. Y al perro hay perros que les gusta mucho y no les molesta porque ya tiene su saborcito, pero eso no es pecado, está súper. Y con la otra pregunta de que no tienen ninguna vacuna, pues mira, es una zona, ¿hay animales silvestres por ahí? La verdad es que no, o sea, sí los hay, pero no están en mi campo porque nosotros trabajamos con varios tipos de animales, pero todo sectorizado. Bueno, entonces de todos modos,
yo sí te recomendaría, porque a ver, hay algunos, por ejemplo, el distemper. El distemper, hay distemper silvestre, digamos, hay animalitos silvestres, la zarigüeya creo, ay, se me va qué canino es el que es portador sano. Entonces, con esos ambientes como en el que tú vives, hay que tener mucho cuidado con los portadores sanos, porque es como los murciélagos, ¿no? Los murciélagos no les da rabia, pero la transmiten. Yo sí te recomendaría que por ahí hicieras el esfuerzo y hicieras una vacunación. Si nunca han recibido nada, a los más jóvenes haces a todos. Haces una primo vacunación, un refuerzo, con eso está bien, haces antirrábica y al año haces tu refuerzo con una polivalente, ¿no? Porque hay silvestres, entonces no, ya, es que el tema con las especies silvestres es muy grave, porque ahorita, por ejemplo, en Colombia estamos en alerta con influenza aviar, porque nos llega toda la migración de aves del norte, y aquí estamos todos con los pelos parados y los productores de aves están muy preocupados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque el cambio climático cambió absolutamente todas las dinámicas de migración. Eso es un tema muy sobado, muy fregado. Sí, se nota. Sí, eso es muy notorio, el cambio. Sí. Ah, claro. Sí, acá en algunos sectores del lugar donde yo vivo hay como colonias de murciélagos. Entonces, bueno, hay que ver que no sean hematófagos, ¿no? Porque no todos los murciélagos son hematófagos. Pero mira, si ves, ya hay ahí un componente que puede cambiar la dinámica de enfermedad. Entonces, sí, siempre es mejor vacunar. Siempre. Sí, Okay. En ese ambiente que tú estás, yo sí te recomendaría. Sobre todo, y rabia, súper importante. Sí. Ok. Muchísimas gracias, profesora. Dale, con gusto. Listo, perfecto. Bueno, vamos a cerrar con esta pregunta que está en el chat. Dice, ¿cómo se realiza el proceso de vacuna a un perro que, por ejemplo, ya es adulto y no tiene ninguna vacuna? Es muy parecida a la pregunta de ahorita, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando uno rescata a un perro y no tiene ninguna vacuna y ya es adulto, ¿se aplican vacunas? ¿Cómo es el proceso? Vale, Lady, ¿verdad? Sí, Lady. Lady. Entonces, mira, hay dos caminos. El camino de averiguar mediante las herramientas científicas y el camino de suponer y hacer las cosas. Entonces, con ella no sé si está en Colombia. Si está en Colombia, ella puede hacer una cuantificación de esos títulos de anticuerpos contra moquillo y parvo, que sería lo más relevante. Ahí rabia va porque va, y sobre todo si uno no tiene ni idea de dónde viene el perro ni para dónde va, rabia va. Siempre la vacuna de rabia tiene que estar, porque este problema se nos está saliendo de las manos. En Latinoamérica se está saliendo de las manos. Y la otra es, no haces la prueba, pero haces una muy buena desparasitación de ese perro, porque no tienes ni idea de dónde viene ni para dónde va. Bueno, para dónde va sí, ya va contigo, pero de dónde viene no. Entonces haces una muy buena desparasitación, de refuerzo de primera vez y de repurga. Haces un muy buen control de pulga, haces, si tiene ácaros, haces los tratamientos de piel que haya que hacer si es que tiene problemas. Y si haces una vacunación, ahí puedes usar una sextuple o una quíntuple y lo refuerzas por ahí a los 21 días. Sí lo puedes hacer para que monte la respuesta inicial y para que refuerces la respuesta secundaria. Generalmente un adulto y el perro que uno no sabe que viene por allá de estado en la calle, bueno, esos perros tienen la inmunidad más fuerte, que es los anticuerpos de campo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se pueda vacunar. Se va a quedar contigo, si va a ser ya un perro de familia, si por ejemplo tienes niños, ¿no? O hay niños en la casa, o personas adultos mayores, que también son personas inmunocomprometidas, uno debe llevar sus mascotas al día, es lo mejor. Pero lo puedes vacunar así, haces una inicial y a los 15, 20 días, de acuerdo a la vacuna y al criterio del veterinario, pues entonces haces una revacunación y de últimas dejas la de la rabia, ¿no? O de primeras y después hacer las otras, eso sí ya es criterio del médico. Vale, Perfecto. muchas gracias, esa era la duda. Gracias. Vale. Ah, Lady estaba ahí. Le dio pena hablar a Lady.
Bueno, perfecto. Con esto cerramos esta maravillosa charla. Yo les dije que iba a estar genial. Les agradezco que hayan estado aquí. No sé si Marta Así quiere es. cerrar con algo. Sí, Miguel, realmente súper interesante la charla. Marisol, te agradecemos especialmente por haber aceptado participar de estas charlas abiertas, que queremos también decirles a todos que son una iniciativa de nuestro área de producto y también del área de docencia a cargo de nuestra directora Luz Dari Casalias. Queremos agradecer también a nuestro profesor Miguel García del curso de adiestramiento canino, también a los alumnos de él y a los alumnos del curso auxiliar de clínica veterinaria que también fueron invitados, como al resto de los participantes que se inscribieron a través de nuestras redes sociales. Y bueno, los invitamos a que sigan participando de estas charlas abiertas y a su vez que sigan aprendiendo, que se quieran seguir capacitando y si están interesados también en nuestros cursos, como habrán visto, les hemos dejado también la información que pueden acceder con nuestros asesores y nuestro sitio, ¿sí? Para saber más sobre el curso. Así que Marisol, realmente agradecerte, muy, muy interesante la charla. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la paciencia. Miren, como 2 horas hablando acá. Espero que les haya quedado mucho, poquito, que haya sembrado algo en ustedes y siempre a la hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, Marisol, muchísimas gracias. Un tema bastante bonito, de verdad que era importante reforzarlo. Entonces, muchas gracias por tu participación. Gracias, Doc. A ustedes, gracias. Un gusto conocerlos.